Amigos, la República Dominicana celebró ayer, sábado 21 de enero, la fiesta de la Virgen de la Altagracia. Amigos, ¿saben ustedes que transmitimos a través de Caivisión, canales 26 de Claro, Activ y 22 de Aster? Amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vaya a YouTube, se suscriben a Consulta Participativa y activen la campanita de notificaciones para que reciba todo nuestro contenido de manera directa y especial. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en Instagram también como Ricardo Oberman, todo juntito. Amigos, estamos en Twitter como @consultapar, Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escríbanos, llámenos, que de seguro le contestaremos y le daremos la orientación que necesitan. Amigos, y como siempre agradecer a todos ustedes que nos permiten penetrar a sus hogares, a sus televisores, en día domingo como hoy, de 12 a 1 de la tarde, hora familiar, hora de almuerzo. Y a todos los amigos allí en los mares que nos sintonizan y nos reportan nuestras consultas. Gracias del alma, gracias por seguirnos, gracias por su sugerencia y gracias por estar ahí. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Pues, amigos, una devoción mariana muy sentida por todos los dominicanos, signos de las raíces cristianas que caracterizan y dan vida a nuestra tierra. Así describió el Papa Francisco la devoción de nuestro pueblo dominicano hacia la Virgen de la Altagracia, madre y protectora de nuestra nación, en un mensaje que envió el 15 de julio del año pasado con motivo del año jubilar altagraciano. Son palabras que cobran especial relevancia ante la fiesta de la Altagracia que se celebró como cada año este sábado, ayer, día 21 de enero. Francisco nos exhortaba a no desfallecer en nuestro testimonio de fe, a cuidar y fortalecer con el ejemplo y la intercesión de la Virgen María nuestro amor por Jesús y por la Iglesia. Nuestra Señora de la Altagracia, o Virgen de la Altagracia, es una advocación mariana católica considerada como la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano. Y a propósito de eso, amigos, queremos dar gracias a todos los amigos, a todos los dominicanos que ayer celebraron y estuvieron en la provincia, la Altagracia, en Higüey, en la Basílica, y que con su fe cumplieron promesas, hicieron donaciones, pero sobre todo dieron gracias, amigos, a esa Virgen que representa ante el pueblo dominicano, la Madre de Jesús y la Madre de todo el pueblo dominicano, y exhortar a todos ustedes, amigos televidentes, y a todos los dominicanos, a que sigamos los ejemplos de sacrificio, de amor y de abnegación de la Madre Virgen María, Virgen de la Altagracia, para con su Hijo Jesús, y que en su nombre protejamos la vida, la integridad, la felicidad, el desarrollo y sobre todo
la tranquilidad y la paz de la mujer dominicana, en especial, amigos, de las madres dominicanas, y que con esta exhortación pongamos un poquito más de nuestra parte y la protejamos y cuidemos a nuestras mujeres. Amigos, hasta aquí nuestro corto comentario y les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Elsa Betania Moreno Colón, médico emergencióloga, sobre la realidad de las áreas de emergencias hospitalarias en nuestro país y de los riesgos que corre nuestro personal de emergencia. Amigos, volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña en esta consulta participativa la doctora Betania Moreno Colón, médico emergencióloga y también una especialista en todo lo que tiene que ver con emergencias y desastres. Le damos la bienvenida a la doctora Colón. Bienvenida, doctora Moreno Colón, a consulta participativa. Buenas, buenas. Saludo, muchísimas gracias, doctor Hopperman, por esta oportunidad y saludo a todos los amigos televidentes. Gracias, doctora. Déjeme decirle algo. Yo no soy doctor. Yo trato de, conduciendo estas consultas, de orientar al público televidente, a todos los amigos televidentes y al público en general, con ustedes, los profesionales de la salud, que son los que tienen en la mano a esta sociedad y a todo el mundo y la vida de todos. Doctora, pero vamos a arrancar de una vez con algo de emergencia. ¿Qué es la emergencia médica? La emergencia médica, ¿qué es? Bueno, realmente la Organización Mundial de la Salud describe como emergencia la atención oportuna y los procesos que tú puedes poner en marcha para mitigar o disminuir el riesgo de muerte en un usuario. Doctora, hay varios tipos de emergencia que manejan los profesionales emergenciólogos. ¿Cuáles son estos tipos de emergencia? Bueno, realmente en el contexto de nosotros, de medicina de emergencia, nosotros tenemos urgencia, tenemos emergencia y nosotros incidimos en ese tipo de paciente que nos llega a nuestra sala. Ok. Hay, como usted dice, lo que es la emergencia parcial, una emergencia general. En los niveles de atención, cuando se presenta en una ambulancia o un paciente, ¿cómo determina el especialista, el personal de emergencia, qué tipo de atención debe darle a este paciente que recién llega a las puertas de emergencia? Bueno, realmente eso va a depender primero del hospital y del tipo de flujo que ese hospital maneje o de la complejidad del mismo. Usted sabe que hay hospitales que son de tercer nivel de atención, que tienen instalado ya una herramienta de trabajo muy importante que es el triaje. Y dependiendo de la complejidad del triaje, tú vas a poner en marcha la atención o la priorización inmediata que tú le vas a brindar a ese paciente que te puede llegar a la sala de emergencia por sus propios medios o por el 911 o trasladado desde otra institución. Doctora, en la llegada, el inicio de la emergencia, ese protocolo que usted señala, ¿cómo se inicia el protocolo para atender a un paciente en emergencia? Bueno, en las salas de emergencias donde yo puedo realmente accionar, a las cuales correspondo, nosotros ahí estamos brindando una atención muy compleja porque es un hospital de tercer nivel de atención y realmente el triaje que nosotros estamos utilizando ahí es el triaje Manchester, que te prioriza el paciente en 5 niveles de atención, que son un primer nivel, que es el rojo, que es una atención inmediata, que el paciente se maneja de manera inmediata, donde tú pones en marcha incluso los protocolos de reanimación. Un segundo nivel de atención, el cual
corresponde al nivel de atención que es naranja, donde tú tienes un paciente que tú vas a brindar atenciones de una manera urgente. El tercer nivel de atención realmente está dentro de lo que es el color amarillo, que tú, ya ese paciente, tú pudieras trabajarlo con un tiempo más corto, pero si no ejecutas las acciones necesarias, ese paciente se pudiera pasar un paciente más urgente, pasar al color naranja. Y también tenemos los dos últimos niveles que ya se está utilizando en ellos el término de consulta prioritaria, que es el nivel azul y verde. Para ese paciente que tú puedes incluso tener un tiempo más prolongado para tú brindarle una atención que puede ser incluso de 2 a 4 horas, que no es igual en el paciente que tú tienes que priorizar porque es rojo, naranja o amarillo. Es un paciente que tú tienes que ejecutarlo, trabajarlo de una manera mucho más rápida para que no, para evitar aquellas acciones que puedan comprometer la vida de esa paciente. O sea que estos niveles, mire qué interesante, doctora, eso. Esos niveles que usted señala dependen mucho del estado en que llega el paciente. O sea, cómo se originó, qué pudo haber sucedido con el estado, si llega sangrante, con fracturas de cráneo, si llega consciente o inconsciente el paciente. ¿Es el mismo protocolo? No, lamentablemente no, y disculpe que se lo diga así crudamente, porque cuando tú tienes un paciente que te llega a la sala de la emergencia con signos de shock o paciente politraumatizado, paciente que te presente un arresto cardíaco, es un paciente que tú tienes que manejarlo de una manera inmediata. Lamentablemente es un paciente que hay que llevarlo al área de shock group, a trauma choque, porque como lo dice la clasificación, tú tienes que priorizar porque es un paciente que el nivel de atención es rápido, urgente, porque pone en riesgo la vida del paciente. Entonces ahí tú tienes que ejecutar una serie de acciones para poder recuperar o llevar a la normalidad la vitalidad que ese paciente presente en ese momento. En ese grupo nosotros tenemos los pacientes que tienen arresto cardíaco, hemorragias, pacientes con traumatismo craneoencefálico de moderado a severo, pacientes politraumatizados, en el contexto de las embarazadas, hemorragia del tercer trimestre, un desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta, en el contexto de adultos jóvenes, como se suele clasificar, abuso de sustancia que haya provocado una hemorragia cerebral o pacientes con síndromes coronarios agudos, pacientes intoxicados, pacientes que puedan presentar también hemorragias, ya sea digestiva o alta, que tengan signos de shock. Ese tipo de paciente es un paciente que hay que darle un abordaje inmediato y lamentablemente es la prioridad 1, que bien se puede visualizar del color rojo y es donde las personas o los usuarios que están en la sala pueden visualizarlo en todas las salas de la emergencia donde se ejecute un triaje y se orientan. Bueno, ese paciente es un paciente que se le está trabajando de inmediato con una prioridad rápida, un paciente de atención rápida y tratamos de que se socialice y se entienda por qué el médico tiene que priorizar dentro de la sala de emergencia el paciente que esté en un nivel 1 de una escala de triage, que es el rojo. Ahí, ahí me surge una pregunta que tengo de un amigo televidente, doctora. El asunto de que hay personas que llegan con sus malestares, con su padecimiento, un dolor fuerte, y llegan al área de emergencia y se quejan de que se sienten no atendidos de inmediato, sin ver y sin pensar muchas veces los parientes, los amigos que llegamos acompañando a esta persona, creemos que llegamos y deben atendernos de una vez, pero es que el personal de emergencia está esto es por escala, es cuestión de prioridad. Estas quejas de estos pacientes, doctora, de que hay como papeleos, que hay muchos protocolos cuasi administrativos para iniciar la atención de un paciente en emergencia. ¿Es esto cierto o es una percepción errada de los pacientes? Bueno, realmente no es una percepción errada, porque cuando tú no tienes conocimiento de algo, si no se te ha explicado a cabalidad o quizás no ha tenido la oportunidad
de ver publicidades que se hable de la importancia que tiene un triaje en medicina de emergencia y del triaje hospitalario, porque realmente ese es un triaje hospitalario porque existen otros tipos de triaje. Entonces, nosotros lo que estamos tratando como médico emergenciólogo de que la sociedad pueda comprender y ayudarnos con la funcionabilidad que el triaje tiene consigo. Cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de personas que no entiende por qué los médicos están tratando de ejecutar protocolos distintos con un paciente donde el nivel de atención es mucho más rápido y a ellos se les tiene una sala quizás de espera frente a una urgencia donde hay un triaje, es simplemente porque quizás los motivos de consultas que tú tienes en ese momento que te llevaron a la emergencia o las patologías que tú pudieras tener no implican riesgo en ti, ni inmediato ni inmediato. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de conectar con la sociedad, de que se siga la publicidad del triaje hospitalario para que ellos puedan ser entes y colaboren con nosotros en la sala de la emergencia de cuando se esté accionando con un paciente que sea de un triaje rojo o un triaje, perdón, de un nivel rojo de priorización o de un nivel naranja, nos permitan ejecutar las acciones a cabalidad y quizás limitar un poco el estrés o las dudas que ellos pudieran tener dentro de las salas de la emergencia en el momento que están sentados en urgencia o sentados frente a un rastriaje, porque es un tanto difícil. Simplemente nosotros tenemos que priorizar la atención. No es lo mismo una cefalea primaria que un paciente con una cefalea complicada, con alteración del estado de conciencia, vómitos en proyectil, quizás niveles tensionales elevados. El abordaje en ese momento es distinto en un paciente y otro. No resta la importancia y la dedicación que tú tienes que tener con el usuario de la sala de emergencia, pero yo siento que tenemos que quizás esforzarnos un poquito más con la parte publicitaria, la educación y seguir transmitiendo todo el contenido de lo que significa un triaje en República Dominicana. Doctora, sabemos que según las épocas, por ejemplo, en días feriados, fines de semana largos, en lugares donde se acumulan muchas personas, pueden suceder accidentes, pues peleas y esas cosas. Pero ¿cuáles son las lecciones o incidentes más comunes que se presentan a una emergencia de un hospital? Bueno, en el contexto nuestro de medicina de emergencia, realmente usted sabe que nosotros somos un país muy alegre. Acabamos de salir de una contingencia del operativo Navidad. Lamentablemente nuestros ciudadanos mezclan mucho el alcohol con la velocidad, quizás a veces actos violentos, y va a depender también de la ubicación que tenga el hospital, porque a veces hay hospitales que están ubicados en lugares donde tienen sectores que tienen mucho drink y ahí suelen suceder riñas y surgir todo ese tipo de eventos en ese tipo de paciente. En el caso nuestro, por la zona, nosotros recibimos muchos pacientes con estocadas en fechas festivas, en los operativos Navidad, operativo Semana Santa, por quizás el alcohol popular que tiene la zona. En el contexto de los accidentes de tránsito, donde nosotros estamos, no recibimos tantos, pero llegan casos aislados. Usted sabe que nosotros estamos en una posición alta a nivel mundial del país que más casos y muertes por accidente de tránsito nosotros tenemos. Realmente en nuestra sala de emergencia suelen llegar pacientes politraumatizados y con traumas diversos, tantos con componente craneal y con componente tóraco-abdominal, secundario a accidente de tránsito, sobre todo por el uso de motocicletas, porque nosotros tenemos ciudadanos que realmente a veces no se acoplan a las reglas o leyes de tránsito, como el uso de la protección de la cabeza con el casco protector. También muchas veces no respetan las leyes de tránsito y eso quizá implica como también la mezcla de la velocidad con el alcohol. Y siempre recibimos ese tipo de casos en nuestro hospital. Doctora, en hospitales y más en los hospitales de atención pública se presentan, como usted señala,
una cantidad de incidentes y pacientes, personas politraumatizadas y eso. Pero dentro del área de emergencia, hay hospitales de área de emergencia vastas, muy grandes, y según la cantidad de personas que llega afectada, pudiera darse confusión dentro del personal médico y paramédico de emergencia en la atención de uno u otro paciente. Bueno, mire, yo entiendo que es área de humanos, pero en el contexto de las salas de la emergencia, el personal que está dentro de ellas es un personal que está preparado y calificado de cualquier sala de emergencia ahora mismo, porque tratamos siempre de eficientizar en el contexto de las capacitaciones, y me toca decirlo porque en los hospitales que trabajo y hago medicina privada también, el personal que trabaja de la mano con el médico emergenciólogo está calificado y preparado, porque ya la cultura de que la sala de la emergencia es para que el personal más malo esté ahí, eso hace tiempo que ya se está tratando de mitigar en República Dominicana. Realmente el personal que debe de estar y que está en esa sala de emergencias que son complejas, de grandes hospitales del Gran Santo Domingo, y me toca decirlo porque comparto y estrecho lazos con mis compañeros, es un personal que está calificado. Pueda ser, diría yo, que surja alguna confusión quizás en algo, pero ciertamente nuestra sala es fluida, pero realmente se manejan todos los tipos de diagnósticos y de patologías que nosotros pudiéramos manejar y visualizar dependiendo del contacto que tú tengas en el momento con el usuario, pero realmente es así. Doctora, dada el asunto de la afluencia de personas afectadas a las áreas de emergencia y que no se puede hacer como decimos nosotros, una selección previa para este paciente no se puede admitir porque está padeciendo esto o puede tener esto. El personal de emergencia vive constantemente expuesto a riesgo de contagios y de otros riesgos que pudieran y agresiones que pudieran cometer parientes y acompañantes de personas a emergencia. Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de ir a la pausa, le comentaba de que es alto sabido los riesgos a que están expuestos el personal médico y paramédico de un área de emergencia. ¿Cuáles son estos riesgos los más peligrosos? E inclusive sabemos que personal de emergencia ha sido víctima de agresión por parte de parientes y acompañantes de pacientes de emergencia. Pero estos riesgos, ¿cuáles son esos riesgos mayores? Bueno, realmente siempre va a haber riesgos. Por eso nosotros tenemos que mantener las medidas universales de seguridad, que ya de hecho después del COVID se han convertido en prácticamente eternas, porque tenemos que utilizar mascarilla, utilizar nuestra bata básica para dar asistencia a cualquier paciente dentro de la sala de la emergencia, estar pendiente de que el personal la tenga, porque a veces, quizás por cansancio, pudiera a veces ni siquiera colocarse la bata o quizás la mascarilla o ejecutar el lavado de mano, pero siempre van a haber esos colaboradores que van a estar pendientes de que las acciones y las medidas de seguridad o de bioseguridad o universales se cumplan, porque nosotros estamos en una zona de riesgo. El médico emergenciólogo y cualquier médico o cualquier personal, porque es un equipo multidisciplinario que da apoyo en el área de la emergencia, siempre va a estar en riesgo. Eso es importante mencionarlo. Siempre va a estar en riesgo. ¿Por qué? Porque no es un secreto para nadie decir que los hospitales que nosotros tenemos en nuestro país son hospitales de guerra. Son hospitales de guerra, y el área de la emergencia siempre va a ser una guerra, porque tú tienes que
trabajar con muchos pacientes en un tiempo corto, brindarle atención a todo el mundo, hablar con todo el mundo, pero también tú tienes que lidiar con los procesos internos de toda la sala de la emergencia, el seguridad, la enfermera, trabajo social, los camilleros, los avanzados, el personal de mayordomía. Todos somos un equipo y ese equipo es multidisciplinario. Estamos en riesgo siempre. Por eso nosotros siempre tratamos de que siempre se cumpla con las medidas básicas, universales de seguridad y de bioseguridad dentro de la sala de la emergencia. Eso es sumamente importante y lo digo desde el punto de vista de profesional de la salud, de medicina de emergencia y más en el ambiente en el que nos desarrollamos. Eso es así. Siempre vamos a estar en zona de guerra, porque la emergencia es zona de combate. Eso es una zona de combate. Doctora, un estudio de la Organización Mundial de la Salud informó que del personal médico que se vio más afectado y donde ocurrieron mayores fallecimientos de personal médico con la epidemia, la pandemia del COVID-19, fue personal médico y paramédico de las áreas de emergencia. Y esto comprobado, doctora, nos llama la atención en esto que usted señala, de velar porque el personal médico de emergencia cumpla con los protocolos y con las ordenanzas que combaten el riesgo y protegen al personal de emergencia. Pero dígame, doctora, ¿es cierto que el personal de emergencia padece mucho de estrés y que tiene que ser atendido como protocolo periódicamente por médicos para tratar la conducta y el estrés? Bueno, eso es indiscutiblemente, porque tú estás en un área de combate. Y de hecho, nosotros como colegas que a veces estamos compartiendo en el diario vivir, si nosotros vemos que algún compañero quizás esté presentando una conducta, si lo notamos, porque a veces pudiera hasta pasar por desapercibido, de que un compañero pueda tener una conducta quizás alterada por el estrés, se le recomienda al inmediato de que se debe de tomar una acción y de hecho dar ese seguimiento, perdón, de que esos usuarios que estén en sala de la emergencia saquen su momentito, porque a veces se cree que tú vas a ir al psicólogo, quizás porque tú estás quizás diagnosticado con una locura o quizás con un trastorno de la conducta o algo así, y realmente no lo es. La medicina ha avanzado muchísimo y se ha demostrado a nivel mundial la importancia que tiene la salud mental a nivel mundial, que se ha destapado muchísimo más después de la pandemia. Entonces, si hay una persona que debe de estar en control y quizá manejar todas esas emociones para tratar de disminuir su estrés, es el personal, perdón, que está dando asistencia en el área de la emergencia, porque es un área estresante donde tú tienes que mantener una postura, se exige mantener una postura, ¿verdad? Y mantener un nivel de ética para tú manejarte con tus compañeros y manejarte con el usuario que va a buscar una atención. Eso es así. Doctora, justamente, y sobre ese tema, ¿cree usted que los servicios prolongados en las áreas de emergencia afectan la capacidad del médico y la calidad del servicio que brinda? Bueno, realmente eso está demostrado a nivel mundial y se ha hecho mucho énfasis porque el médico que asiste o da servicio en área crítica, llámese emergencia o unidad de cuidados intensivos, las horas laborales realmente deben de disminuirse, aunque sé que es un poquito difícil porque usted sabe que nosotros estamos ahora mismo en un ambiente donde todo se analiza quizás por nuestras autoridades inmediatas, pero lamentablemente es un personal que está dando una asistencia en un área crítica. Entonces,
es importante que se siga valorando la disminución de las horas o de esas 24, las famosas 24 horas de servicio del área de la emergencia, porque eso va en una línea totalmente hacia abajo en el contexto de la calidad que tú puedas brindar. Y además, también te, te puede conllevar a emitir un fallo, porque tú tienes muchas horas en un mismo día de tensión, y eso pudiera provocar que ese médico en algún momento pudiera quizás tener una confusión o un dato erróneo o algo. Eso pudiera ser. Como también te va a afectar la calidad del servicio que se pudiera brindar. Y no solamente vamos a hablar de las áreas críticas, en cualquier quizá otro desempeño laboral. Eso es, eso es así. Eso es así. Doctora, los partidos políticos, la prensa y más aún el Colegio Médico Dominicano se ha referido en la persona de su presidente, el doctor Zenan Cava, en el aspecto de que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, no está dando la información veraz y correcta sobre lo que está sucediendo con la epidemia del cólera en la República Dominicana. Y es importantísimo para consulta participativa que usted, que está en un área de emergencia de un hospital de gran afluencia de personas y de pacientes, le diga al público: doctora, ¿qué de cierto hay en que estamos en una epidemia de cólera? ¿Cuánto y con qué frecuencia se están presentando casos de cólera en la emergencia? Bueno, realmente le voy a decir algo. Sí he podido visualizar en los medios de comunicación que se ha hecho mención a este tema. Incluso creo que vi que el Ministerio de Salud Pública había dado una cifra en el contexto de los pacientes que han dado positivo al cólera. Sí pude visualizar. No puedo yo quizás darle un número exacto, porque para tú dar un número exacto, tú tendrías que dar un seguimiento muy de cerca de ese tipo de paciente. No le puedo negar de que hemos visto, claro que sí, casos esporádicos, y de que realmente hemos visto con toda la fuerza y la diplomacia que quizás el colegio médico ha tratado de sobrellevar este tema con nuestras autoridades ministeriales, porque yo entiendo que es un trabajo en equipo. Ahora bien, sí le puedo decir que nosotros como especialistas de emergencias y esos colegas que son lo que están dando el frente como gerente y encargados de algunas salas de emergencia del Gran Santo Domingo, estamos a la puerta y a la mano de ir trabajando todo lo que tiene que ver con un protocolo y una ruta crítica en el contexto de tú recibir ese tipo de paciente en tu sala de la emergencia, porque es algo que se viene a venir. Estoy segura de que todos los recursos y los protocolos y los mecanismos de acción se están trabajando para poder dar una respuesta oportuna tanto al capital humano que está dentro de las salas de emergencias y hospitales para dar la atención y consulta, como al usuario que va en busca de asistencia de ella, para poder dar la mejor respuesta ante los pacientes que lleguen con enfermedad diarreica por posible cólera. En el contexto de una epidemia o de brote y demás, no pudiera decirle si es real o no, porque para nosotros poder hablar de una epidemia o de brote deberíamos de tener pruebas fehacientes de la cantidad de casos confirmados o sospechosos que se tuvieran en una zona X del país. Honestamente se lo digo, como personal de salud que soy. Entonces ya habría que ver lo que se pudiera seguir dando, pero de que sí es importante irnos preparando, ir hablando este tema, eh, por el tema, y disculpe la redundancia, por la distribución o
proximidad geográfica que nosotros tenemos con nuestro país vecino, que es lo que nos hace muy particular a nosotros en República Dominicana. Si ciertamente Haití viene arrastrando brotes de cólera después del desastre que hubo con el terremoto, que es lo que se viene a venir en un país que necesita recursos externos, que está obviamente en desastre, obviamente, porque tiene ese brote que no se ha especificado si es brote o epidemia en sí, porque no tenemos los datos de esa nación o de ese país que nos queda al lado. Entonces nosotros como país tenemos que eficientizar los procesos, los protocolos, nuestros recursos para poder dar una respuesta a nuestros usuarios. Eso es así. Doctora, finalmente, porque el tiempo se nos ha ido volando y nos quedan tantas inquietudes y tantas preguntas. Doctora, en las emergencias, el flujo de pacientes, de posibles pacientes víctimas de violencia sexual y de violencia doméstica. ¿Cuán común es esto en las áreas de emergencia? Bueno, siempre van a llegar, en cualquier tipo de emergencia siempre van a llegar. Y realmente hay un protocolo estandarizado para ejecutarse dentro de las áreas de la emergencia. En este punto voy a hacer mención, y con previa autorización obviamente, del Hospital Materno Dr. Reinaldo Almanzar, donde soy parte del equipo de colaboradores de esa área de la emergencia. Soy médico emergenciólogo allí y trabajo ahí. Realmente, como eso es una maternidad, ahí nosotros recibimos pacientes por violencia de género y por agresión sexual. Ahí se activa el protocolo para dar atención a ese tipo de paciente, que es un protocolo que está activado con Línea Vida, que es la parte legal y de seguridad que tiene que ver con el proceso de las pacientes abusadas o violentadas. ¿Qué pasa acá? Nosotros ahí, en ese protocolo, es un protocolo de 7 pasos, se lo digo así a grosso modo y en un lenguaje llano, porque esto es consulta participativa, que hay 2 pasos de ese protocolo que se activan afuera. ¿Por qué? Porque te dice que si tú tienes la evidencia de que esa persona es víctima de violencia, tú tienes que darle auxilio o llevarla a un centro de salud o llamar al 911, lo digo en un lenguaje llano, o ir a donde tú puedas tener seguridad de manera rápida, llámese fiscalía más cercana, un destacamento. Ese es el primer paso. El segundo dice que si tú denuncias, tú estás protegido legalmente, porque la base legal que tiene ese protocolo son 2 leyes. La primera, la 264, que forma parte del proceso penal, Código Procesal Penal, que dice que todo ciudadano que pueda evidenciar o verificar que alguien sea víctima de violencia puede notificar. No va a ser condenado, puede notificar. Pero la ley 2497 califica y tipifica la violencia doméstica intrafamiliar, tanto en niños, niñas o adolescentes, o agresión sexual como un delito. Entonces, no podemos pasarla desapercibida, ni como personal de la salud, ni como ciudadano. O sea, tú no me puedes prohibir a mí que yo notifique una violencia. Esa es una. Pero los demás 5 pasos realmente son pasos internos, que inmediatamente esa persona llegó a la sala de la emergencia y el médico evidencia que hay alguna lesión que ponga en riesgo la vida de ese paciente, inmediatamente va a accionar. Los médicos emergenciólogos vemos los pacientes de una manera integral. Nosotros vemos y corregimos, vemos y corregimos. O sea, nosotros somos objetivos dirigidos y eso va a depender de la gravedad que tenga ese paciente en ese momento de cómo haya llegado a tu sala de la emergencia. Ahora, si te permite conversar,
y poder recoger toda la información y notificar a Línea Vida, pues entonces tú lo haces. Pero de lo contrario, si no te permite recopilar la información primero, la acción es trabajar el paciente, mitigar las lesiones moderadas, graves o críticas que tenga el paciente, ejecutar la acción con el personal multidisciplinario que esté dentro de la sala de la emergencia. Si esta víctima tiene lesiones ginecológicas, trabajar de la mano con el equipo ginecológico. Si es una agresión sexual, porque la persona da la información, porque llegó con un acompañante, llegó con un familiar, nosotros vamos a trabajar el contacto con ese paciente, vamos a mantener una línea de acción protegiendo, lamentablemente, y explicándole de la mejor manera posible que no debe de ser higienizada, no debe de bañarse. Si vamos a buscar lesiones vaginales, solamente vamos a observar, nosotros no podemos tocar hasta que llegue la experticia de la medicina legista o el equipo de medicina legal que le acompañe ese equipo. No vamos a accionar, pero sí vamos a tomar medidas preventivas, vamos a tomar todas las pruebas complementarias, todas. En el caso de que sea fémina, tenemos que obviamente descartar embarazo porque dentro del manejo inicial tenemos que dar las pastillas del día después, dar antibióticos para proteger a la paciente o a la usuaria de una ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, y también tenemos que darle la triple droga para evitar que se contagie del virus VIH, los retrovirales, que se pueden dar en las primeras 72 horas de la agresión sexual o de quizás del riesgo que tenga el personal que esté trabajando dentro de la sala de la emergencia. Esas son las principales pautas que nosotros como médico emergenciólogo debemos de tomar ahora. Si esa víctima tiene lesiones que puedan poner en riesgo su vida, nosotros la vamos a ejecutar de una manera rápida y sistematizada. Veo y resuelvo, porque somos objetivo dirigido, y vamos a seguir con los siguientes pasos. Ya después de nosotros hacer todo esto, nosotros conectamos con Línea Vida, que da una asistencia las 24 horas del día. Hay un agente de servicio que te va a pedir toda la información, con quién llegó la persona que tuvo la agresión sexual en ese momento o violentada, los datos de la persona que le acompañó, las razones o las circunstancias de cómo se produjo la acción, y ellos inmediatamente te dan una asistencia con un número de caso y te envían un equipo en un margen, vamos a ponerlo así, dentro de las primeras 12 horas de la notificación para llegar a esa sala de la emergencia con la médico fiscal que está a cargo de la zona X y el médico legista que está a cargo de la zona de donde se haya hecho la notificación. Hay algo que me gusta decir en este punto, y es que esa paciente que llegue, o paciente, o niño, o niña, o adolescente, que llegue violentada a la sala de la emergencia, aunque las lesiones no sean graves, nosotros no podemos darle una de alta, porque inmediatamente tú comunicas con Línea Vida, o sin comunicar, es una paciente que se queda retenida dentro de la sala de la emergencia. Es una paciente que tiene una retención hasta que Línea Vida llegue o pueda manejar las circunstancias de la de alta en el contexto de que sea ambulatoria. Si no es ambulatoria, una paciente de internamiento porque tuvo que pasar por quirófano y demás, se queda retenida igual, porque el equipo de Línea Vida va a ir a conocer el caso y se queda retenida. Doctora, de la de alta. Se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado, pero no quise cortarle, doctora, porque es tan importante esa explicación que te ha dado y tan orientador esto para el público que está viendo este programa. Esto de la emergencia, señores, amigos televidentes, tiene, como dicen popularmente, sus intríngulis, y es algo tan serio y tan importante, porque la emergencia son garantía de salud. Totalmente. Y de vida. Dos cositas para cerrar, que no quiero que se me vayan a quedar. Dígame, Ese doctora. protocolo
para que quede claro, se activa con las menores que lleguen a todas las salas de emergencia. Toda menor que llegue a sala de emergencia, toda menor, se debe de notificar a Línea Vida para ver el móvil de por qué llega y con quién llega a la sala de la emergencia, es una. Y dos, en el contexto de la atención de los médicos emergenciólogos o de todo el personal que esté en sala de emergencia, nosotros no podemos negarle el amparo a nadie. La sala de la emergencia realmente es calidad de vida, es una sombrilla. Todo el que llega ahí, tú tienes que saber cómo tú lo vas, cómo lo vas a abordar. ¿Qué le vas a explicar? Pero no podemos negarle la atención. Bien, bien, doctora, excelente, excelente explicación a todos los amigos televidentes de Consulta Participativa. Doctora, gracias del alma por dedicarnos estos 39 minutos de orientación. Y además está decirle que las puertas de Consulta Participativa están abiertas y que en lo adelante tendremos que ver cómo usted nos acompaña en otras consultas para hablar de tantos temas que se nos quedan pendientes. Gracias, doctora. Muchísimas gracias y pase buenas. Gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Elsa Moreno Colón, solo nos resta dar las gracias a todos ustedes por estar ahí acompañando en esta consulta e invitarles cordialmente a que nos acompañen en nuestra próxima consulta.